Yo les prometí que hoy iban a aprender mucho. Está impresionante, ¿no? La verdad. Y apenas vamos con una probadita. Nos falta mucho, pero qué lugar tan increíble. ¿Dónde estamos ahora de aquí? Bueno, esta es la parte del antiguo colegio militar que hoy está dedicada a mostrar la historia de México desde finales de la conquista hasta principios del siglo XX. Entonces, pues obviamente podemos ver piezas que van narrando de manera gráfica toda esa historia de México. ¿Armaduras reales? Nada de que... Sí, no, son reales. Esta parte, bueno, pues es un poco como mostrar tanto a las comunidades prehispánicas como a la España de los siglos XV y XVI, pues de alguna manera para el contraste que es, ¿no? Representa la conquista. Entonces, bueno, tenemos un biombo que es precisamente habla de la conquista de México, algunos instrumentos prehispánicos, un cuadro de la fundación de Tenochtitlan, y de este lado tenemos armaduras españolas, tenemos algunos cuadros que, bueno, muestran sobre todo la religión como una pieza importante de la vida política de España, y un biombo que representa la Ciudad de México, que aquí podemos ver, bueno, cómo era la Ciudad de México en esos años y sobre todo en la época no hispana, y pues que bueno, obviamente cómo ha crecido hasta el día de hoy, los acueductos que ya no existen, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, pues es una manera muy gráfica de mostrarle a la gente cómo era este lugar hace muchos años. Y el símbolo de nuestra... El símbolo, la isla de la Ciudad de México, obviamente parada en un nopal con la serpiente. Y bueno, acá tenemos un zompadli, otras piezas también de armaduras españolas, que bueno, pues es básicamente darle una introducción a la gente a lo que fue la historia de México desde finales de la conquista, sobre todo en la Nueva España. Y acá tenemos otro mural de Jorge González Camarena, que es precisamente sobre la conquista. Este es precioso. Es un mural hermoso, a mí la verdad es que me gusta mucho, se llama La fusión de dos culturas. Que venga. Ahí está. Ahora sí, perdón, te corté la inspiración, pero... No te preocupes. ¿Me decías cómo se llama este? La fusión de dos culturas fue pintado por Jorge González Camarena y es un mural que precisamente representa pues la fusión tanto de la cultura española, vemos al soldado en el caballo, como al guerrero águila, obviamente los dos siendo heridos mutuamente. Es una manera para el pintor de decir que bueno, pues la patria mexicana no se construyó con una cultura dominando a la otra, sino una fusión de ambas culturas. Es que además, pues obviamente, y lo veíamos en la sala previa, pero lo impresionante, ¿no? De que un lado armaduras y del otro lado, pues plumas y lanzas y listo, y con eso. Claro. Bueno, era como diferente también la manera en cómo peleaban ambos. Exactamente. Pero sí, el rojo de la sangre y de la fuerza y todo lo que se ve en este cuadro. Sí, bueno, y además se pueden ver llamas, que bueno, pues precisamente a partir de las cenizas surge la nación mestiza. Este cuadro también es uno de mis favoritos, es la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Representa a la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a la que hoy conocemos como Zócalo, ¿no? Hacia 1765. La idea es que un virrey está saliendo, Lacroix, está saliendo de Palacio Nacional hacia la catedral para dar gracias. Normalmente el virrey hacía esto cuando recibían carta de España. Obviamente en esos momentos las comunicaciones eran muy lentas, entonces se recibía carta de España a mejor cada 2 años y era ir a dar gracias porque sabían que el rey estaba vivo. Pero lo interesante de esto es ver cómo desde esos momentos ya era pues la fuente del poder político, económico y religioso de México, ¿no? Y además nos permite ver la vida diaria de la Nueva España pues en toda su magnificencia. Podemos ver desde gente que bueno iba muy bien vestida, el virrey, sus lacayos, gente más pues en su vestimenta de la vida diaria, ¿no? Comerciantes. Los comerciantes, exactamente, las acequias, el portal de mercaderes al fondo que todavía existe. Aquí también está el mercado del Parián, que era el mercado donde se comerciaban las mercaderías finas que se traían de la ruta de la Nao, de China, de Filipinas. Y la parte de abajo que era pues más bien una serie de tendejones o puestos que servían para las cosas de la vida cotidiana. Sí, que hasta ahí se alcanzan a ver todas las verduras y las comestibles. Verduras y todo, exactamente. Entonces es muy interesante este cuadro porque además de estar lleno de detalles, pues nos permite ver que en realidad el Zócalo no ha cambiado mucho, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos exactamente en la misma. Muy bien.
Y bueno, pues esta sala también mostramos algunas prendas para que la gente pueda ver que las cosas que están en los cuadros no nada más fueron imaginación de alguien, ¿no? Exacto. Hubo gente que de hecho existió en esa época y que se vestía de una cierta manera. En este caso tenemos pues dos vestidos de niñas, creemos que eran hermanas por el tipo de tela que usaban, es parecido. Ajá. Y bueno, pues es básicamente ver un poco cómo se vestían los niños en la época o los criollos jóvenes en esa época. Cuando se está dentro de un museo y de repente te encuentras con esto, ¿son suerte? ¿De repente están ahí arrumbados? ¿O cómo se llega con, por ejemplo, con prendas? Bueno, la colección del museo viene desde el antiguo Museo Nacional, que es nuestro antecedente. Tenemos también cosas del antiguo Museo de Artillería, y otras son cosas que simplemente han llegado al museo ya sea por adquisición o por donación, o cosas de ese tipo, ¿no? En realidad, bueno, nuestro depósito tiene más piezas de ropa y todo esto, no se cuidan porque Claro. son cosas muy valiosas, pero pues sí, realmente tiene mucho que ver con una adquisición, venta o cosas que han ido llegando al museo pues conforme han pasado los años. Perfecto. Pero sí es suerte, porque en realidad muchas de estas piezas, aun cuando su manufactura es muy buena, Sí. pues realmente son piezas muy antiguas, 200 años, es muy difícil que se conserve. Claro. Entonces, creo que también tiene un poco que ver la suerte, ¿no? En el que hayan llegado al museo y que se puedan conservar en el estado en que se encuentran hoy. Y obviamente también el trabajo de las diversas áreas del museo, que bueno, tenemos restauradores y museógrafos que se encargan de conservar estas piezas. Claro. Perfecto. Esta es la sala 6 del museo, estamos más o menos a la mitad del recorrido y aquí podemos ver otro mural de Juan O'Gorman. Les platicaba hace rato que bueno, el museo tiene la suerte de contar con muy buenos murales de toda esta tradición muralista, más o menos de los años 60. Sí. Y en este caso este mural pues representa el inicio de la independencia. Podemos ver en la primera parte lo que es aquellos que eran pues no hispanos, criollos o gente española que era rica, sí, en comparación con los indios mestizos que bueno, eran maltratados. En la parte central tenemos, igual que el otro mural, digamos, con soporte ideológico del movimiento, en este caso dado por la enciclopedia y la ilustración francesa. Tenemos en la parte de adelante a Francisco I de Verdad, que era síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México y que hacia 1808 fue uno de los primeros que empezó con esta idea de que nosotros deberíamos de tener un gobierno independiente de España. Esto dado por bueno, la invasión española por parte de los franceses. Sí. En la parte de atrás tenemos un edificio neoclásico y el patio de una hacienda que bueno, pues era como el soporte económico de la economía de la Nueva España. Esta parte central representa lo que sea la guerra en sí. Tenemos a Miguel Hidalgo dos veces, una como líder, ajá, y la otra pues siendo como, digamos, el que batalla, o digamos, el guerrero, sí, por así decirlo, ¿no? En la parte de abajo pues podemos ver una grieta que representa el antes y el después de esta parte de la historia, y el sol está saliendo porque para Juan O'Gorman es una manera de representar que bueno, ya es un nuevo amanecer, un nuevo día para la patria mexicana, que en ese momento era la Nueva España. Oye, y que de Miguel Hidalgo, aprovecho ahorita que dijiste de Miguel Hidalgo, que la imagen que tenemos de él no es realmente de Miguel Hidalgo, ¿no? No. Bueno, a Miguel Hidalgo, Lucas Alamán, que es uno de los que podemos ver aquí en el mural en la parte inicial, sí, él era historiador y él de hecho lo describe muy bien en sus libros de historia porque él lo llega a conocer, es contemporáneo. Pero en realidad lo único que tenemos de él son precisamente esas descripciones. Al levantarse Miguel Hidalgo se convierte en un enemigo y obviamente pues no se le podía hacer retratos ni nada de esto, no había fotografías en ese momento. Entonces realmente no hay un cuadro que nosotros sepamos o que tengamos fuentes que nos digan que fue pintado, digamos, con el posando. Ajá. Lo único que tenemos son cuadros que fueron hechos a partir de las descripciones de Lucas Alamán, por ejemplo.
Y en realidad, bueno, pues la idea del hidalgo que nosotros tenemos es una idea dada a partir de un cuadro de Tobilla que se comienza a popularizar después durante el porfiriato, sobre todo en el centenario de la independencia, para que calzara mejor con la idea del padre de la patria, que es un nombre que se le pone en esa época, ¿no? Sí. Pero en realidad el cuadro de Tobilla pues lo muestra ya como de unos 80 años, ¿no? Ya con alguien como ya muy envejecido. Sí. Y no podría haber sido tanto así porque tuvo que haber sido alguien muy dinámico para aguantar pues la guerra, ¿no? Todos estos pasos a caballo y todo lo que tenían que hacer en esos momentos. Atlético al final del día, Pues un hombre a lo mejor fuerte. un hombre ya grande porque tiene 57 años, pero sí muy fuerte, ¿no? O más fuerte de lo que se representa en ese cuadro. Sí, porque de alguna manera en ese cuadro frágil. Exactamente, entonces sí, realmente la imagen que nosotros tenemos de Hidalgo pues es la imagen que se ha ido popularizando, pero que no necesariamente calza con las descripciones que tenemos de él o que no tenemos la certeza que así realmente era o no era. Bueno, te interrumpí. No. Síguenos Y bueno, platicando. en la parte de arriba tenemos algunas banderas que se utilizaron tanto en esa parte del movimiento como después. Tenemos el doliente de Hidalgo, un estandarte con la Virgen de Guadalupe, la bandera Sierra, y bueno, pues básicamente son banderas de la época. Y finalmente tenemos el Congreso de Chilpancingo, que es donde se declara por primera vez la independencia de México. Adelante está pintado José María Morelos dos veces, igualmente una como pues líder del Congreso, la otra como un líder en la batalla. Sí. Tenemos a gente como Leona Vicario, a Vicente Guerrero. Esta pues ya es la segunda parte del movimiento después de que a Hidalgo los primeros líderes los apresan y los fusilan. En la parte de atrás tenemos el puerto de Acapulco, que era un puerto importante en ese momento. Obviamente ya no se parece nada como lo que tenemos de Acapulco el día de hoy. Y bueno, pues básicamente el mural representa eso, ¿no? El inicio de la Guerra de Independencia. Okay. Ya aquí me estabas platicando algo que pues sí te dije, tenemos que hacer un alto aquí, ¿no? Sí, bueno, este es el estandarte, el que nosotros conocemos como el estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla, que es el que supuestamente toma de la iglesia para agarrarlo como bandera del movimiento en esa primera parte, cuando está llamando a la gente a que se levante en contra del mal gobierno español. La base es construida posteriormente, pero bueno, pues este era básicamente un óleo de iglesia que, según cuenta la tradición, se convierte en estandarte. Okay. Aquí está. Aquí está. Y bueno, está rodeado por casullas, que son los, digamos que la vestimenta del trabajo de padre, ¿Sí? que utilizó tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos y Pavón. Y también en el caso de José María Morelos y Pavón tenemos algunos objetos que pertenecieron a él. Okay. El museo pues va contando de manera cronológica la historia de México, obviamente hacemos énfasis en algunos pasajes. Sí. Y en este caso, ya avanzando un poco más adelante, tenemos una pintura de José Cusax, que es la batalla de Puebla del 5 de mayo. ¿No? Mira, qué coincidente con lo que acaba de pasar. Que apenas acaba de pasar exactamente, hace un año se cumplieron los 150 años. Y bueno, pues la batalla del 5 de mayo de 1862, que es precisamente en la que el ejército nacional le gana al ejército francés, que bueno, se supone que era el ejército más poderoso del mundo en esos momentos. Tú que estás ahorita en el museo, bueno, que estás encargada, no ahorita, pero que estás, no te toca, porque sí tengo esa duda, cuando vienen extranjeros y en específico de Estados Unidos, o que vengan mexicanos, pero ya que tienen todo el tiempo en Estados Unidos y que digan, oye, pero el 5 de mayo no es la independencia, ¿esa confusión no te ha tocado? La independencia, bueno, mucha gente la conoce como el Día de la Hispanidad, ¿no? En realidad no tienen la noción de la batalla de Puebla. Sí, claro, es muy común. Y les tienen que dar toda esta explicación y no, espérate. Sí. No, bueno, también además hay que considerar que, bueno, los extranjeros, especialmente los estadounidenses, a lo mejor no tienen un conocimiento de lo que es la historia nacional o lo tienen a partir de su propia idea o de su propia explicación de los eventos históricos en Estados Unidos relacionados con México, ¿no? Entonces es diferente, pero sí, nos pasa muy seguido, de hecho. Y bueno, adelante tenemos otro mural de José Clemente Orozco en este caso, que es la reforma y la caída del imperio, que por cierto también pues está relacionada con la intervención francesa, que se da hasta 1867, y bueno, en este caso tenemos a Benito Juárez pues mostrándolo como líder del movimiento, el batallón de los supremos poderes, la bandera, y en la parte de abajo tenemos tanto a los franceses como a los conservadores mexicanos como Miramón, por ejemplo, que para José Clemente Orozco pues ayudaron a consolidar el poder extranjero, el poder de los franceses en
en La Nación. Nuevamente vemos que pues él pone mucho de su interpretación, porque si te das cuenta, pues los conservadores están pintados con rasgos grotescos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces volvemos a lo mismo, si bien están pintando hechos históricos confirmados, pues todos los pintores o los muralistas le ponen un poco de su propia interpretación a los cuadros. Que de hecho no sé si sea la intención de Orozco, pero es de las pocas veces en las que puedes ver realmente a un Benito Juárez de color oscuro, ¿no? Y porque normalmente siempre lo tienden a hacer un poco más claro, ¿no? La tez de su piel. Sí, bueno, es un poco como la luz de costumbre, pero en realidad, bueno, él era indio zapoteco, entonces pues sí, su piel era oscura. Incluso, por ejemplo, Porfirio Díaz también era una persona de rasgos indígenas, ¿no? Se va aclarando conforme pasan los años por diversas teorías. Sí. Y bueno, en los cuadros aparece con una piel mucho más clara también.